Hola chicos, bienvenidos a la clase número 11 de matemática. Eh, Ojalá que haya harta gente conectada, ya que algunos tienen feriado hoy día. Y eso, y la clase de hoy día entonces va a ser de funciones cuadráticas. Ya la semana pasada hablamos del concepto de función, hablamos sobre los conceptos más generales sobre las funciones. Y como le había contado, ya ahora vamos a entrar a función cuadrática, que voy a repetir igual, es muy distinto a lo que vimos, por ejemplo, en ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces lo primero que voy a como explicarle rápidamente es la diferencia entre una ecuación y una función, por si alguno por ahí no la puede saber. Entonces una ecuación cuadrática, por ejemplo, la diferencia que va a tener es que en una ecuación vamos a tener que sí o sí tener una igualdad de algo, ¿ya? Es decir, ¿se acuerdan que en las funciones cuadráticas teníamos algo muy parecido a esto que estoy encerrando acá, pero siempre estaba igualado a un número? Ya cuando está igualado a un número, entonces ahí al tiro asumimos que es una ecuación. En cambio, cuando hablamos de una función, es cuando nosotros tenemos un f de x definido como una fórmula de una cuadrática, ¿ya? La cosa es que para este f de x que vamos a tener acá, ¿ya? Es lo que voy a subrayar ahora. Para ese f de x nosotros podemos ir, en vez de x, ir poniéndole distintos números, distintos valores, y esos valores, al meterlo en esa ecuación que tenemos ahí, nos van a dar resultados distintos, ¿ya? Esos resultados que nos van a dar, junto con esos valores que nosotros vamos a introducir, sería el x, ¿ya? Nos van a arrojar una gráfica, ¿ya? Una gráfica que es la misma que está apareciendo acá abajo, ¿ya? Entonces una función cuadrática sí o sí tiene que tener esa forma, que es la que está subrayada ahí, y va a tener tres características principales, ¿ya? La primera y la más importante es su gráfica, ¿ya? Como dice ahí, su gráfica es una parábola simétrica. ¿A qué me refiero con que es una parábola simétrica? Ya después vamos a ver más adelante qué cosas componen a una parábola, pero si se fijan acá hay un eje de simetría, que es el que estoy subrayando yo ahora, ¿ya? Ahí sale definido como eje de simetría. Y como, ¿a qué me refiero con que es simétrica? A que a través de ese eje de simetría la parábola como que se refleja, ¿ya? Si se fijan, si ustedes cortan esa parábola ahí al medio, las dos mitades que les van a quedar son exactamente iguales, ¿ya? Por eso tiene que ser simétrica, no puede ser que un lado sea distinto al otro, ¿ya? La segunda característica es que el trazado de la parábola está determinado por un vértice, ¿ya? Por el cual se traza el eje de simetría, ¿ya? Por acá abajo, voy a borrar esto, por acá abajo, si se fijan, sale lo que se llama vértice. Al final, si la parábola está así como está en el dibujo, orientada como hacia arriba, fíjense que el vértice está lo más abajo posible, ¿ya? Entonces el vértice sí o sí tiene que pasar el eje de simetría por ahí, ya es lo que me define, y el vértice puede ser o lo más chico que tiene la parábola, o si estuviera invertida la parábola sería lo más grande, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver con más detalles lo que es el vértice, pero al final debería ser como una punta de una montaña, ¿ya? Y finalmente el trazado de la parábola se denomina, o sea, como el trazado, me refiero así como los brazos, se le denominan como las ramas de la parábola, ¿ya? Entonces, fíjense todo lo que está constituido en la parábola, que como ya les decía, en la forma, tiene el vértice, tiene el eje de simetría, tiene los brazos o las ramas que se le conocen, y fíjense acá abajo, que a veces, ya como en este ejercicio en específico, tiene algunas intersecciones con los ejes X, ¿ya? Y acá tiene una intersección con el eje Y, ¿ya? Después vamos a ver más adelante qué pasa con eso, ¿ya? Vamos a entrar más en detalles, pero al final quiero que se fijen en todo lo que compone un dibujo de una parábola, ¿ya? Sigamos entonces. Y lo otro importante, que se me olvidó decir, es que en esa ecuación, o sea, en la fórmula que tenemos de la función en esto, el a, el coeficiente a, lo mismo con la ecuación cuadrática. El coeficiente a no puede ser 0, pero el b y el c sí lo pueden ser, ¿ya? Y de nuevo, el a, el b y el c pueden ser cualquier número real, ¿ya? Eso es lo único que tienen que tener en consideración para los coeficientes de una función cuadrática, ¿sí? Que el primer coeficiente no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si fuera 0 ya no tendría elemento cuadrático, por lo tanto ya no sería una función cuadrática, ¿ya? Y ahora vamos a ver algo que alguien dijo por ahí, que era la carita feliz, ¿ya? Fíjense que separé esta tabla en dos. En el coeficiente a, que es el que acompaña al x cuadrado, ¿sí? Ese coeficiente a puede ser o positivo o puede ser negativo, ¿sí? Como les dije antes, no puede ser 0, así que solamente están esos dos casos, ¿ya? Al momento en que el coeficiente del término cuadrático sea positivo,
Ya, esto me va a decir que es algo bueno, por así decirlo, entonces por eso va a estar la carita sonriendo, que va a ser así. ¿Ya? En el caso de que tenga algo negativo, claramente ahí va a estar un poco más triste la carita, entonces va a estar orientada hacia abajo. ¿Ya? En otras diapositivas más adelante vamos a ver con detalle estos tres casos que tenemos. ¿Ya? Tenemos tres casos arriba y tres casos abajo, ¿cierto? Más adelante vamos a ver con detalle eso, pero ahora solamente quiero que se queden con lo que indica el coeficiente A. Si es hacia arriba, si es positivo, o si es hacia abajo, si es negativo. Y sí, a eso se le llama concavidad. Concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo, o también se le conoce como convexidad y cóncava. Ya uno pueden elegir ustedes el que quieran. ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso es lo más importante del coeficiente A, ya que me indica la orientación de la parábola o la concavidad, como alguien dijo por ahí. ¿Ya? Ahora vamos a ver más detalle qué me va diciendo cada coeficiente también. Entonces, fíjense lo que sale acá. Dice la apertura de las ramas de la parábola, es decir, los brazos, ¿ya? Solamente los brazos, va a depender solamente del valor de A, ¿ya? En la función cuadrática que nosotros estamos viendo, ¿ya? ¿A qué me refiero con que depende del valor de A? Si se fijan acá, espero que se vea bien en sus pantallas, tengo varios gráficos de distintas parábolas y están una con cada color, con los mismos colores que salen acá, lo que estoy encerrando yo. Entonces fíjense que mientras más chico, fíjense que este 0,5 es un medio, ¿cierto? Mientras más chico sea el coeficiente A, más abiertas van a estar las ramas, ¿ya? Y fíjense que a medida de que va creciendo, acá el coeficiente es 1, acá el de la morada es 2, y el de la función negra es 3. Y fíjense que el del coeficiente número 3 está mucho más apretado, está como más apegado al eje X, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que se queden, que mientras más grande vaya a ser el coeficiente de A, más apretado al eje Y va a estar las ramas de la parábola, ¿ya? Por así decirlo, si hacemos un caso bien exagerado, por ejemplo, f de x igual a, no sé, 1.000.000 por x cuadrado, cuando yo evalúe ese f en 1, ya cuando yo tenga en vez de x lo evalúe en 1, me va a quedar 1.000.000 por 1 y se me va a disparar mucho hacia arriba, ¿cierto? Entonces, a eso voy que mientras más grande el número, más disparado hacia arriba va a estar el valor que me va a dar la función nueva, ¿ya? Entonces, más abierto, más chico el A, mientras más cerrado, más grande el A, ¿ya? Ya, y vamos con lo que había dicho antes, que es la intersección con el eje X, ¿ya? Bien, si vimos los 6 tipos de gráficas que les mostré anteriormente, que dije que después más adelante íbamos a ver, no siempre se intersecta con el eje X la parábola, ¿ya? No siempre, y como les digo, más adelante vamos a ver los casos específicos, pero supongamos que estamos trabajando en un ejercicio donde nos aseguran que la parábola intersecta al eje X, ¿ya? Entonces, como intersecta el eje X, lo puede hacer como de esta forma que sale acá en el ejemplo, en esos dos puntos que están ahí, ¿ya? Y ya, ¿cuándo intersecta el eje X? Entonces ahí sale que si x1 y x2 son las raíces de la ecuación, fíjense que ahora ya no pasamos a tener la función, sino que lo igualamos a 0. Nos olvidamos de la función un ratito y tomamos la ecuación de la función y la igualamos a 0, ¿ya? Entonces, si nosotros desarrollamos esa ecuación con todos los métodos que vimos para resolver una ecuación cuadrática, nos deberían dar a lo más dos raíces, ¿cierto? x1 y x2, ¿ya? Si nos dan dos raíces, ¿sí? Entonces esas dos raíces nosotros las podemos anotar así como en coordenada y siempre va a ser la raíz en la coordenada x y 0 en la coordenada y, ¿sí? ¿Por qué 0? Por este 0 que estoy arrojando acá, ¿ya? Lo que yo estoy haciendo es forzar toda esta función a que sea igual a 0. Entonces, obviamente, como yo estoy forzando al resultado de la función ser igual a 0, entonces la coordenada y de estos dos puntos debería ser el 0, ¿cierto? Y la coordenada x debería ser la solución de cada una de la ecuación, ¿cierto? Que habíamos visto que a lo más eran dos. Podría haber una o podría no haber ninguna, ¿cierto? En ese caso eran cuando eran complejas, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo en concreto, ¿ya? De cómo encontrar las intersecciones con el eje x. Entonces fíjense que tenemos esa función cuadrática que acaba de aparecer acá, ¿ya? Entonces, como tenemos esa función cuadrática y queremos intersectarla con el eje x, recuerden que todo número en el eje x es de esa forma, de x, 0. ¿Por qué, 0? Porque no tenemos altura, estamos en el eje x, ¿ya? Entonces, como queremos eso, vamos a tomar la ecuación de la función
y la vamos a igualar a 0, ¿sí? Es decir, f de x igual a 0, ¿ya? ¿Pero qué era f de x? Bueno, f de x era x cuadrado menos 2x menos 3, ¿ya? Y eso yo quiero que sea igual a 0, ¿ya? Recuerden que solamente estamos viendo las intersecciones por ahora, ¿ya? Y ahora tenemos que resolver esa ecuación cuadrática. Habíamos visto muchos métodos de resolver estas ecuaciones. La más como al grano que teníamos era la de la fórmula de la solución, ¿sí? Eso de menos b más menos la raíz cuadrada, etc. Pero recuerden que hay tipos de factorizaciones que nos pueden como simplificar un poco más los cálculos. Y vamos a implementar la factorización de los dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados o restados me den menos 2, ¿sí? Entonces, primero vamos a poner un x en cada paréntesis, ¿cierto? Que eso es lo que siempre hacíamos, ¿ya? Y ahora tenemos que pensar dos números que multiplicados me den 3 y sumados o restados de alguna forma me den 2, ¿sí? Rápidamente podemos pensar en el 3 y el 1, ¿cierto? Podemos poner un 3 por un lado y el 1 por el otro lado, ¿cierto? Ahora fíjense que este menos 3 me está indicando, ese menos que está en el último coeficiente me está indicando que los signos que deben ir dentro del paréntesis tienen que ser distintos. Es decir, tiene que haber uno positivo y tiene que haber uno negativo sí o sí, ¿ya? Y ahora, este menos 2, y este menos 2 de acá me está diciendo que el mayor número de ellos dos era el negativo. Es decir, el menos 3. O sea, el 3, perdón. ¿Sí? Entonces, el 3 tiene que ir con el negativo, ¿cierto? Y el 1 debería ir con el positivo. ¿Ya? De esta forma, restados me dan menos 2 y multiplicados me dan menos 3. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasaba cuando dos números me daban igual a 0 en la multiplicación? Por ejemplo, ahora tenemos x1 o sea, x más 1 por x menos 3 es igual a 0, ¿cierto? Tenemos multiplicación de dos términos que están siendo igual a 0. Eso significa que por separado podían ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar este término y lo voy a igualar a 0. Es decir, x1 más 1 tiene que ser 0. Y el siguiente voy a tomar el x menos 3 y ahí voy a tener que x menos 2 menos 3 es igual a 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, despejando, por ejemplo, el más 1 de acá, como está sumando del lado izquierdo y lo quiero pasar al lado derecho, va a pasar al lado derecho, ¿de qué forma? Restando, ¿cierto? Entonces me va a quedar x1 es igual a menos 1. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con el menos 3 de acá. Al lado izquierdo está restando, yo lo quiero pasar al lado derecho, por lo tanto va a pasar de forma positiva, ¿cierto? Entonces, esas dos serían las soluciones de mi ecuación cuadrática que tengo acá, ¿cierto? Pero ahora fíjense que, entonces, si yo lo quiero graficar, tengo que poner de esta forma, ¿cierto? Como menos 1,0 y 3,0. Y si se fijan, estos dos números, que justo son los que están acá, es el menos 1,0 y este es el 3,0, ¿cierto? Entonces, efectivamente se intersectan en las soluciones de la ecuación, cuando lo igualamos a 0. Ya, entonces, con eso cerramos lo de la intersección con los ejes X, ¿ya? Y solamente necesitamos saber eso. Después vamos a ver los otros casos, que era cuando no lo intersecta, ¿ya? Pero en caso de que lo intersecte, se resuelve de esta forma, ¿ya? Ahora es lo que les decía yo. Ahora vamos a ver los distintos tipos de gráfica que podemos tener para una ecuación cuadrática, para una función cuadrática, perdón, ¿ya? Y para esto vamos a recordarnos del discriminante. ¿Se acuerdan del discriminante? Que es el triangulito ese, que tenía una fórmula de b cuadrado menos 4ac, ¿ya? No sé si se acuerdan que el discriminante de la ecuación cuadrática me decía cómo se comportaban las soluciones de ella, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando el discriminante era positivo, me decía que habían dos soluciones reales y distintas, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una función cuadrática y yo le calculo el discriminante a esa función cuadrática, que es la que está ahí arriba, y el discriminante me dio mayor a 0, entonces sí o sí va a haber dos intersecciones con el eje X. Ya fíjense acá, que son los dos casos. Acá se intersecta una vez, acá otra, o acá una y acá otra, ¿cierto? Entonces, si el discriminante es mayor a 0, sí o sí tienen que haber dos intersecciones con el eje X, ¿ya? Para que lo vayan anotando por ahí. Y fíjense que es independiente de cualquier otra cosa. Es independiente del A, si es positivo o negativo, o es independiente de los otros coeficientes, ¿ya? Y ahí sigamos. Entonces, discriminante mayor a 0, dos intersecciones con el eje X.
Ahora veamos cuando el discriminante es igual a 0. Si recordamos la ecuación cuadrática, cuando el discriminante era igual a 0, me decían que tenía una solución real. O, si lo quieren ver de otra forma, que habían dos soluciones que eran iguales, ¿sí? Es decir, ahora va a tener que tocar, si el discriminante es igual a 0, la función cuadrática va a tener que tocar una vez al eje X, y solo una. Y es de esta forma, como sale acá, o de esta forma. Que se le conoce también que aunque es tangente al eje X, ¿ya? La función cuadrática, esa curva que está hacia arriba o la que está hacia abajo, si el discriminante es igual a 0, son tangentes al eje X. Por lo tanto, como son tangentes, tienen que sí o sí tocarlo una sola vez. Y ahora, y por último, ¿qué pasa cuando el discriminante es menor a 0? Que es el último caso que tenemos acá. Entonces, si recordamos de nuevo, el discriminante cuando era menor a 0 me decía que la ecuación cuadrática tenía dos soluciones que eran complejas y conjugadas, ¿cierto? Cuando son dos complejas y conjugadas, como son complejas, no vamos a poder graficarlas en el plano real, ¿ya? Recuerden que todos estos conceptos de funciones que hemos estado viendo, solamente nosotros las vamos a graficar en el plano real. Y como son complejas las soluciones, no podemos graficarlas en ese plano. Entonces, como no podemos graficarla, no va a haber intersección con el eje X. Entonces, cuando el discriminante es menor a 0, o la parábola está sobre el eje X, como sale en el ejemplo de arriba, o está totalmente abajo del eje X, como está en el ejemplo de abajo. No hay otro caso si el discriminante es negativo. Totalmente arriba o totalmente abajo, ¿ya? Si llegara a tocar el eje X en algún punto, nos volveríamos a los dos casos anteriores, ¿ya? ¿Qué significa que sea tangente? Por ejemplo, si nosotros tenemos que algo es tangente a una curva, es que lo toca una pura vez, ¿ya? Solamente una pura vez, ¿ya? Y el gradiente no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Son solamente... El discriminante es la fórmula que tenemos allá arriba, de b cuadrado menos 4ac, ¿ya? Y tangente es que lo toca una sola vez. Por eso en el ejemplo de al medio, cuando el discriminante es igual a 0, solamente lo toca una vez al eje X, ¿ya? Así que ahí están los 6 casos y no hay más de 6 casos, ¿ya? Los otros casos van a variar en la abertura de las ramas o si está más arriba o más abajo. Pero cuando nosotros hablamos de intersección con el eje X, solamente están estos 6. ¿Y por qué me refiero a 6? Porque podemos tener el A positivo o el A negativo. Ya, ahora vamos a ver la intersección con el eje Y, ¿ya? De la misma función cuadrática. Y es solamente esto, lo que está acá abajo, que voy a encerrar, ¿ya? Cuando una función cuadrática corta el eje Y, lo va a cortar en el eje Y siempre en la coordenada 0,c, donde ese c es el mismo c que tenemos acá arriba. ¿Y por qué la coordenada x es igual a 0? Porque siempre en el eje Y, si yo me paro en el eje Y, no tengo como movimiento para el lado, por lo tanto el x tiene que ser 0, ¿ya? Entonces, siempre que tengan una ecuación, una función cuadrática, como lo que tenemos acá, los dos ejemplos que traje acá, fíjense que en el g, en el ejemplo de la función g, el coeficiente c es el 3, ¿sí? Y la función g es la roja, y fíjense el gráfico rojo, que es el que está más arriba, donde corta, justo corta en la coordenada 0,3, ¿ya? No necesito saber nada más para ver la intersección con el eje Y, solamente necesito el c, ¿ya? Y vean ahora el f de x, fíjense que no me importa el primer coeficiente, tampoco el segundo, me importa el último, el menos 1. Como el coeficiente c de la función f es menos 1, entonces este punto que tenemos acá abajo es el 0,-1, ¿ya? Así de sencillo es la intersección con el eje Y, solamente el c, nada más. Ya, y vamos ahora con el coeficiente b. ¿Qué me indica el coeficiente b? Si se fijan, ya vimos que nos indicaba el coeficiente a, que es si está hacia arriba o hacia abajo, o la abertura de las ramas. El coeficiente c me indica dónde se corta con el eje Y. Y ahora falta ver qué me indica el coeficiente b, ¿ya? Entonces traje estos dos casos que son bastante sencillos. Cuando el b era positivo y está la función roja, o cuando el b es negativo que está la función verde, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si el b es positivo, lo que me va a decir esto es que el eje de simetría, ya que recuerden que es lo que pasa como justo por al medio, ya esa línea que está acá, me va a decir que el eje de simetría tiene que estar para el lado negativo, si es que el b es positivo, ya como que funciona todo al revés. Entonces, si el b es positivo, el eje de simetría está para el lado de los negativos. Y ahora, si el b es negativo, entonces el eje de simetría, que recuerden es esta recta vertical, va a estar para el lado de los positivos,
¿ya? Al final me indica como para dónde se mueve la parábola, si se mueve para la derecha o si se mueve para la izquierda. ¿Ya? Entonces va a ser todo lo contrario. Si el B es negativo, se tiene que mover hacia la derecha. Y si el B es positivo, se tiene que mover hacia la izquierda. Buena pregunta la que me hicieron al último Alexis Muñoz, que es, ¿qué pasa cuando no hay coeficiente C? ¿Ya? Cuando no hay coeficiente C, no es que no corta el eje Y, sino que como no hay coeficiente C, es porque el C era 0. Es decir, la parábola tiene que cortar al eje Y justo en el origen. ¿Ya? Entonces, volviendo acá, si le quieren agregar algo a esta diapositiva, es que si el C fuera 0, o no hay C, entonces sí o sí la parábola tiene que pasar por el origen. ¿Ya? O dicho de otra forma, tiene que cortar al eje Y en el 0, 0. Y volviendo a esta, ¿qué pasa? Imagínense si el B fuera 0. Si el B fuera 0, entonces la parábola tiene que estar justo así como al medio del plano cartesiano. ¿Ya? Justo tiene que estar el eje de simetría, tiene que calzar con el eje Y si es que el B fuera 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dije que para B negativo estaba más a la derecha, para B positivo estaba más a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa cuando el B es 0? Cuando el B es 0, la parábola está justo al medio. Es decir, el eje de simetría tiene que calzar justamente con el eje Y. Eso es lo último que necesitan saber para el coeficiente de B. ¿Ya? Y ahora, como les había dicho, vamos a indagar un poco más sobre lo que es el vértice. Habíamos dicho la primera diapositiva que el B y el C sí pueden ser 0, pero el coeficiente A jamás puede ser 0. ¿Por qué? Porque si el coeficiente A fuera 0, ya no tendría un término cuadrático. Por lo tanto, ya no tendría una función cuadrática y pasaría a ser una función lineal o una función afín, que fueron las que vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, igual es un buen detalle darse cuenta de eso, que si mi coeficiente del A fuera 0, ya no tendría una función cuadrática, sino que tendría una función afín o una función lineal. ¿Ya? Entonces, por eso le vamos a exigir al A que siempre sea distinto de 0. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el vértice y el eje de simetría. Entonces, como le había dicho, o como sale acá, fíjense que ahora les traje un dibujo más completo que está en los dos casos. De que la parábola apunta hacia arriba o de que la parábola apunta hacia abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la parábola roja, que está así, que está apuntando hacia arriba, tenemos el vértice acá abajo, ¿cierto? Y fíjense que lo que dice acá, que es el punto mínimo, ¿ya? Es decir, si mi A es positivo, como sale en el cuadrado de al lado, si mi A es positivo, el vértice es el punto mínimo, ¿ya? A diferencia de la parábola verde, si el A fuera negativo, es decir, carita triste, ya no voy a tener un punto mínimo, sino que voy a tener un punto que está más arriba de todo. Es decir, en el caso de la parábola verde, que la tenemos así, tenemos acá que estoy marcando el vértice, y fíjense lo que sale acá, que el vértice es el punto máximo, es lo más alto que yo tengo. ¿Sí? Esa es la única diferencia que vamos a tener de los vértices cuando el A es positivo o el A es negativo. Si el A es positivo, hay un mínimo. Si el A es negativo, hay un máximo. ¿Ya? Que me lo indica el vértice. Y ahora el vértice tiene una coordenada bastante específica. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si tenemos una función de esta forma, ax² más bx más c, con los coeficientes que habíamos visto, entonces el vértice siempre va a tener esta coordenada. ¿Ya? La coordenada del x siempre va a ser menos b partido en 2a. ¿Ya? Y la coordenada y del vértice va a ser evaluar esa coordenada x. ¿Ya? Fíjense lo que sale acá en la coordenada y. Entonces, la coordenada x es menos b partido en 2a. Y la coordenada y del vértice, lo que yo tengo que hacer es evaluar la coordenada x que encontré del vértice, evaluarla en la función. Y el resultado que me dé al final del día al evaluar esa coordenada x, ese resultado va a ser la coordenada y. ¿Ya? ¿Ya? Esa es una forma de encontrar el vértice. Después de la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de cómo encontrar el vértice. ¿Ya? Entonces, esta, como la que estaba encerrada acá, es la que más se ocupa. ¿Ya? Encontrar la coordenada x del vértice y después de esa coordenada evaluarla en la f. Y así vamos a obtener la coordenada y. Y para la gente que es como más con buena memoria o les gusta un poco más las fórmulas, esta fórmula también me sirve para encontrar el vértice y es bastante directa. ¿Ya? Que es menos b partido en 2a, y la coordenada y es 4ac menos b cuadrado partido en 4a. ¿Ya? Pero como les digo, la de abajo, ocúpelas solamente cuando estén bien seguros de la fórmula. ¿Ya? Por precaución, yo les sugiero ocupar siempre la de arriba, ¿ya? Que es encontrar la x y después evaluarla. ¿Ya?
Pero ambas fórmulas están totalmente válidas, ¿ya? Cualquier procedimiento para encontrar el vértice es válido, ¿ya? Y ahora fíjense en la nota que les puse acá, ¿ya? Fíjense en la nota, me dice que menos b partido en 2a es el promedio de las soluciones, ¿ya? ¿De qué soluciones? De la ecuación cuadrática si es que la igualamos a 0, ¿ya? Es decir, si tomamos esta función, la igualamos a 0 y encontramos las dos soluciones que sería x1 y x2, entonces menos b partido en 2a siempre lo vamos a poder escribir como el promedio de las soluciones, ¿ya? Eso se puede ver gráficamente. Catalina Salas, lo que escribiste tú es exactamente lo mismo que está ahí, ¿sí? Si tú haces ese menos y ese menos que está afuera lo metes adentro de tu paréntesis, te va a quedar exactamente lo que yo escribí ahí, ¿ya? Así que ambas fórmulas son válidas. Pero como les digo, les sugiero siempre ocupar la primera, ¿ya? De evaluarlo en la función, ¿ya? ¿Por qué? Porque la segunda, con los nervios, las ansias de la PSU, a veces se nos confunden un poco las fórmulas y quizás nos podemos poner un poco más inseguros, ¿ya? Y ahí recuerden esa nota que le escribí, es muy importante, ¿ya? Después más adelante la vamos a ocupar para un ejercicio, así que creo que lo tengan bien pendiente. Y finalmente, ¿se recuerdan que les dije que el vértice, en la primera diapositiva les dije que el vértice me indicaba por dónde pasaba el eje de simetría? ¿Ya? Entonces, por eso les digo, acá la definición del eje de simetría dice: el eje de simetría de una función f de x igual a ax cuadrado más bx más c es una recta, fíjense esto, es una recta de ecuación x igual a menos b partido en 2a. Entonces, si se fijan, tanto el eje de simetría como el vértice tienen el menos b partido en 2a por ahí metido. Entonces, pero ahora, recuerden que eso, si yo anoto x igual a una constante, eso me va a arrojar una recta vertical, ¿ya? Por eso la ecuación del eje de simetría es de esa forma, x igual a algo, ¿ya? Y como es una constante, me va a dar una recta totalmente vertical, ¿ya? Que es lo que debería cumplir el eje de simetría. Ya, espero que haya quedado todo bien con esto. Ya, entonces ahora vamos a ver un ejemplo rapidito de cómo encontrar el vértice y el eje de simetría de una parábola, ¿ya? Entonces vamos a tener esta ecuación, que si les parece un poco conocida, ya vimos esta misma función en un ejemplo anterior, ¿ya? Entonces, ¿cómo encontramos el vértice? Bueno, el vértice venía de esta formulita, ¿ya? Que tiene una coordenada x y la coordenada y. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar los coeficientes. ¿Se acuerdan que cuando vimos ecuación cuadrática, siempre les dije que lo primero que ojalá que hicieran fuera identificar cuánto era el a, el b y el c? ¿Ya? Entonces, en esta función, el a es 1, el b debería ser menos 2 y el c debería ser menos 3, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora, ¿cómo encontramos la coordenada x del vértice? Bueno, la coordenada x del vértice viene dado por esa pequeña fórmula, ¿cierto? De menos b partido en 2a. Entonces, lo primero que voy a hacer es mantener fijo el menos, ¿ya? Eso, nunca se le olvide poner el menos antes, ya que he visto que es bien común. Cuando están haciendo un ejercicio, se olvidan de ese menos y les da un vértice totalmente distinto al que debería, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer, como les digo, es mantener el menos que está afuera. Y ahora voy a poner el b arriba. Bueno, el b habíamos dicho que era menos 2. Y abajo voy a poner el 2a, ¿cierto? Que sería 2 por 1, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con este menos que está acá afuera y con este menos que está acá adentro? Menos por menos, sabemos que es más. Entonces, esos dos menos que teníamos ahora van a pasar a ser un signo positivo, ¿cierto? Así que debería darme 2 arriba y dividido en 2, y eso sabemos que es 1, ¿cierto? Ya, entonces ya tenemos la coordenada x del vértice, que es 1. Ahora vamos a ver la coordenada y. Entonces, como les había dicho, tenemos que evaluar la coordenada x que acabamos de encontrar, es decir, el 1, lo tenemos que evaluar adentro de la función que tenemos ahí arriba. ¿Ya? Entonces, primero, ¿se acuerdan que para evaluar yo les dije que en la clase anterior que las funciones tenían como un molde? Y le había dado un ejemplo de algunos moldes y cosas así. Ya, ese es el molde del f. Ya, voy a anotarlo, voy a subrayarlo con rojo. Esta es mi f, ¿cierto? Y ese es su molde. ¿Ya? Fíjese que el f lo primero que hace es elevar algo al cuadrado, después lo multiplica por menos 2 y finalmente le resta le resta 3, ¿sí? Entonces yo quiero evaluar la coordenada x. La coordenada x que encontré fue el 1. Es decir, yo voy a poner un 1 ahí adentro. Como yo puse un 1 ahí adentro, tengo que poner unos al lado derecho también, ¿cierto? Y ahora tenemos que empezar a desarrollar. 1 al cuadrado, sabemos que es
1. Menos 2 por 1, sabemos que es menos 2, y el menos 3 se mantiene tal cual está, ¿cierto? Entonces anotamos eso. ¿Ya? Esto lo escribí de otra forma y lo escribí como lo que sale ahí al lado. ¿Ya? ¿Y cuánto es 1 menos 2 con menos 3? Sabemos que si hacemos esa resta, 1 con menos 2 es menos 1, y menos 1 con menos 3 es menos 4, ¿cierto? Así que finalmente, al evaluar todo esto, me dio que el resultado era menos 4. ¿Ya? Entonces el vértice tendríamos que es 1, menos 4. ¿Ya? Y si nos devolvemos un par de diapositivas anteriores, ustedes pueden corroborar. Recuerden que esta función ya la vimos en un ejemplo anterior. ¿Ya? Y ustedes pueden corroborar que efectivamente el gráfico de la función que lo teníamos antes, el vértice es el 1, menos 4. La Fernanda Redondo me pregunta qué es lo más rápido. Para mí lo más rápido es ocupar la fórmula, pero no es lo más efectivo porque ya hay que ocupar el aprenderse la fórmula, ¿cierto? Y eso puede ser un poco más complicado a veces. Más rápido, ocupar la fórmula. Más efectivo, reemplazar en la función. ¿Ya? Ahí vean ustedes qué prefieren. ¿Ya? Tienen ambos casos para elegir. ¿Ya? Y finalmente vamos a encontrar el eje de simetría. Y ahí está saliendo la fórmula ahí abajo del eje de simetría. Habíamos dicho que era x igual a menos b partido en 2a. Pero ya vimos que menos b partido en 2a era igual a 1. Es decir, el eje de simetría de la función es la recta x igual a 1, que es algo totalmente vertical y que solamente pasa por el x igual a 1. ¿Ya? Entonces, acá tengo el vértice y acá tengo el eje de simetría. Y fíjense que siempre tiene que coincidir la coordenada x del vértice con el número que me va a dar en el eje de simetría. Eso siempre tiene que coincidir. Eso, vamos a partir ya con los ejercicios. Espero que haya quedado... Ah, no, creo que nos falta una pura diapositiva. ¿Ya? Pero espero que haya quedado bien claro lo que es el vértice, ¿ya? Y cómo se encuentra. ¿Ya? Si ustedes quieren pueden hacerlo en la casa, ocupar la fórmula. ¿Qué fórmula? Pueden ocupar la fórmula que habíamos visto, que era esta, ¿ya? Para encontrar la coordenada y. Si lo quieren lo pueden hacer en su casa y ahí ustedes van a ir dándose cuenta de qué les conviene más, ¿ya? Si ocupar la fórmula o reemplazarlo en la f. ¿Ya? Ahí está la fórmula para la gente que me lo está pidiendo, que es la que voy a encerrar en rojo ahora. Esta. Esa es la fórmula más directa para encontrar el vértice. ¿Sí? Ya, y vamos con la última diapositiva antes de partir con los ejercicios, que es una de las cosas más importantes de una función, que es cuál es el dominio y cuál es el recorrido de una función. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la función ax cuadrado más bx más c no tiene ninguna raíz, no tiene ninguna división por cero, entonces no tiene ningún inconveniente en su forma, ¿ya? ¿A qué me refiero con inconveniente? Recuerden que habían cosas que no podían pasar. Por ejemplo, yo jamás puedo dividir por cero. Y la otra cosa era que no podía tener raíces negativas. Ahí ya pasaba a ser los complejos, ¿cierto? Entonces, lo que diga, la función cuadrática no tiene ninguna restricción en su dominio, ninguna. Por lo tanto, el dominio siempre van a ser todos los reales, ¿sí? A excepción de que el ejercicio que ustedes estén trabajando les diga que tiene un dominio distinto. Pero siempre que no les especifiquen el dominio, ustedes pueden asumir rápidamente que el dominio van a ser todos los reales y que no van a tener ningún inconveniente con ningún número de ellos, ¿ya? Y ahora vamos a ver el recorrido. El recorrido ya puede ser distinto y va a ser distinto dependiendo de la función. Fíjense que tenemos dos tipos de función, ¿ya? Que son las que están acá abajo, las que estoy encerrando. ¿Y qué me diferencia a qué parábola estoy ocupando? El a, el coeficiente a. El coeficiente a me decía si la parábola era hacia arriba o si era hacia abajo, ¿cierto? Y fíjense que si la parábola es hacia arriba, como la que sale en el ejemplo rojo acá abajo, el recorrido va a estar desde el vértice hacia arriba, ¿ya? Ese va a ser el recorrido de la función, desde su punto mínimo, que era el vértice, hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, cuando la a es mayor a 0, el recorrido va a ser el intervalo que por el lado izquierdo está la coordenada y del vértice y por el lado derecho está el más infinito. No necesariamente para el rango se saca la función inversa. Yo puedo sacar el rango sin necesidad de tener la función inversa, que es lo que yo estoy viendo ahora, ¿ya? ¿Cómo veo el rango? El rango lo puedo ver, por ejemplo, con el gráfico, ¿sí? Que son los valores que toma la función. Como le iba diciendo, en la función roja, que está apuntando hacia arriba, yo parto desde acá, desde el vértice. Esto es lo más bajo que tengo. Por algo habíamos dicho que era el punto mínimo, ¿cierto?
Como es el punto mínimo, desde ahí hacia arriba va a empezar el rango de mi función cuadrática si es que el a es positivo, ¿ya? ¿Y cómo se anota el recorrido? Bueno, acá el intervalo que estoy encerrando en un círculo. Por el lado izquierdo va a ir la coordenada y del vértice, y por el lado derecho siempre va a ir el más infinito, ¿ya? Vamos ahora con el otro caso, cuando la parábola es verde, como la que sale acá abajo, que está apuntando hacia abajo, ¿cierto? Y recuerden que si apuntaba hacia abajo, entonces yo tengo un punto que es máximo, ¿ya? Es decir, voy a tener un tope hacia arriba, ¿ya? Y ahora, ¿cómo es el rango de esta función? Entonces, yo parto de ese punto máximo y me tengo que ir hacia abajo, ¿ya? Por eso, si el a es negativo, ¿ya? Si el a es negativo, entonces el recorrido es este intervalo. Perdón, voy a escribirlo de nuevo. Entonces, si el a es negativo, el rango o recorrido es este intervalo, que por el lado derecho ahora está el vértice, la coordenada y del vértice, y por el lado izquierdo tengo el menos infinito. Están solamente estos dos casos, no hay más. Ya para que lo anoten ustedes y ahí pueden ir identificando fácilmente los rangos de las funciones y que solamente va a depender de la coordenada y del vértice y del coeficiente a si es positivo o negativo. Solamente de esas dos cosas debería depender el rango de la función cuadrática. ¿Ya? Ya, espero que se haya entendido bien esto. Y como les iba diciendo, ahora ya vamos a partir con los ejercicios. ¿Sí? Así que me voy a desaparecer un ratito. Y vamos a partir con los ejercicios. Los tres primeros son de la PSU de admisión 2019. Son bastante rápidos y son bastante teóricos, ¿ya? Los dos últimos que vamos a ver son de la PSU del 2018 y esos son un poco más prácticos, ¿sí? Ya, entonces, como les iba diciendo, estos son mucho más teóricos. Entonces partamos. Dice, ejercicio 1. Si el eje Y es el eje de simetría de una parábola asociada, ¿ya? Eso es muy importante, me está diciendo que el eje Y es el eje de simetría de una parábola asociada a una función cuadrática con dominio el conjunto de los números reales, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas o verdaderas? ¿Ya? Pero fíjense que me están viendo que siempre lo sean. Entonces, antes de partir con leer cada uno de los enunciados, del 1, 2, del 3, vamos a hacer un diagrama o una gráfica de los datos que nos estaban dando, ¿sí? Entonces, ¿qué nos estaban diciendo? Lo primero que nos dijeron es que el eje Y es el eje de simetría. Es decir, recuerden que el eje de simetría, ¿qué era? Lo que pasaba justo por al medio de la parábola. Es decir, debería calzar con este dibujo que está apareciendo ahora, ¿cierto? Si fijan, esa es una parábola donde está justamente al medio del eje Y, ¿ya? Es decir, ahí está haciendo el eje de simetría igual al eje Y. Y me están diciendo, ¿el vértice de la parábola pertenece al eje Y? Bueno, claramente fíjense que el vértice está acá abajo y siempre pertenece al eje Y. ¿Y se acuerdan la definición de vértice? En 3 diapositivas anteriores dijimos que el vértice era lo que me guiaba para que estuviera el eje de simetría. Es decir, el vértice siempre tiene que estar en el eje de simetría, ¿ya? Por lo tanto, si el eje Y es el eje de simetría, entonces la proposición 1 es verdadera, ¿sí? Así que ya puedo descartar al menos la B y solamente la B, ¿cierto? Puedo descartar esa respuesta. Vamos con la segunda. Me dice, la recta que pasa por un punto de la parábola y por el vértice tiene pendiente positiva. Vamos a ver si eso es totalmente verdad. Ya, entonces voy a marcar ahora, fíjense en el dibujo que apareció delante, voy a marcar 2 puntos cualquiera, ¿ya? Voy a marcar un punto por acá y voy a marcar un punto por acá. Entonces fíjense, ¿qué pasa si yo marcaba este punto que voy a apuntar ahora? Si yo marco ese punto y desde ese punto trazo una recta que corte justo también con el vértice, que es el punto rojo que está apareciendo ahí, entonces si yo uno ese punto azul, este que está acá, al lado izquierdo, con el punto rojo que está abajo, me va a formar una recta de ese estilo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y se acuerdan qué pasaba con esas rectas? Fíjense que esa recta está yendo hacia abajo. Es decir, está siendo decreciente. Y en la clase anterior vimos que cuando las rectas iban hacia abajo, o podríamos decir que eran decrecientes, entonces su pendiente sí o sí era negativa, ¿ya? Es decir, automáticamente el enunciado 2 es totalmente falso. ¿Por qué? Porque acabo de unir un punto de la parábola con su vértice y me dio que la pendiente de esa recta era negativa. En el caso de que hubiera sido positiva, se hubiera visto algo más o menos así.
pero fíjense que los dos casos son totalmente válidos. Por lo tanto, no puedo asegurar que siempre va a pasar eso. Por lo tanto, el enunciado 2 es falso. Por lo tanto, ya puedo tachar el C y el D, o sea, el C y el E. Solamente me queda el último. Ya dice, una recta paralela al eje de simetría de la parábola la intersecta en un solo punto. ¿Ya? Entonces vamos a borrar un poco esto. Y voy a marcar el eje de simetría con verde. ¿Ya? Entonces debería ser, me quedo un poco choco ya, pero ese es el eje de simetría, ¿cierto? Entonces me están diciendo que voy a tirar muchas rectas paralelas al eje de simetría. Por lo tanto, se va a ver un dibujo más o menos así, ¿o no? Si yo voy tirando muchas rectas paralelas al eje de simetría. Y fíjense que todas esas rectas cortan en un solo punto a la parábola. ¿Ya? Por lo tanto, el enunciado 3 también es totalmente verdadero. Por lo tanto, la respuesta, como habían dicho ustedes, es la letra D. Bien, vamos con el segundo ejercicio. Me dice, sea la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, con a distinto de 0 y con el dominio el conjunto de los números reales. ¿Ya? Si la gráfica de f no intersecta al eje x, ya fíjense que eso es demasiado importante, me están diciendo que no intersecta al eje x, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? ¿Ya? Entonces, vamos a volver al caso que vimos de qué tenía que pasar para que la parábola no cortara el eje x. Estaban esos dos casos, ¿no? Los que acaban de aparecer ahora en el dibujo. Lo vimos en un par de diapositivas anteriores. Entonces fíjense que en ambos casos no corta el eje x. Y en el primero el A era positivo y en el segundo caso el A era negativo. Por lo tanto, el signo del A no me restringe a si es que toca o no el eje x. ¿Ya? Por ejemplo, el C tampoco corta, o sea, el C tampoco importa. Si se fijan, el C en este gráfico es positivo, porque está cortando el eje Y más arriba. Y en este ejemplo, el C es negativo. ¿Por qué? Porque está cortando al eje Y abajo. Es decir, tampoco influye el signo del C. El signo del B tampoco influía, porque el signo del B me decía si estaba más a la derecha o más a la izquierda la parábola. ¿Cierto? Así que, y que la recta de Y igual C es tangente a la gráfica de F, eso tampoco me afecta en verdad. Así que lo único que me afecta es que el discriminante sea negativo, por lo tanto la respuesta correcta también es la D. ¿Ya? Vamos con el 3. ¿Sí? Ya, entonces ven que los primeros ejercicios están siendo bastante teóricos y bastante rápidos en verdad. ¿Ya? Vamos con el 3 entonces. Dice, se puede determinar el valor numérico de la abscisa, ¿ya? Ojo, recuerden, si alguna vez vimos que era la abscisa, el eje X está asociado a la abscisa, ¿ya? Y el eje Y, o la coordenada Y, está asociada a la ordenada, ¿ya? Entonces me están preguntando, ¿se puede determinar el valor numérico de la abscisa o el valor numérico de X del vértice, ¿ya? Del vértice de la parábola de ecuación, ¿ya? La misma ecuación que hemos visto todo el día? Entonces me dice, si se conoce o el valor numérico de C o los valores de los ceros de la función asociada a la dicha parábola, ¿ya? Entonces vamos a ver. Para el vértice, ¿cuál era la fórmula del vértice? Es la que acaba de salir a continuación, ¿cierto? Fíjense que lo que me están preguntando a mí es por esta coordenada. Solamente por el menos b partido en 2a. Entonces, si yo conozco el valor numérico de C, ¿voy a poder saber el valor numérico de eso? Fíjense que en lo que está encerrado en un círculo, en ningún lado aparece el C, ¿cierto? Solamente aparece el B y el A. Por lo tanto, si conozco el valor numérico del C, jamás voy a poder saber la coordenada X del vértice. ¿Por qué? Porque la coordenada X del vértice ni siquiera me utiliza la letra C. ¿Sí? Y ahora me dice, vamos con el segundo enunciado. Los valores numéricos de los ceros. ¿A qué se refieren de los ceros de la función? Del x1 y el x2. ¿Ya se acuerdan que habíamos hablado de las soluciones de la ecuación? ¿Ya? Y ahí va a aparecer la nota que le había puesto yo en una diapositiva. ¿Qué nota era? Me decían que el menos b partido en 2a es igual al promedio de las soluciones. Por lo tanto, si yo tengo el valor de las dos soluciones, claramente voy a tener el valor del promedio, ¿cierto? Y si tengo el valor del promedio, entonces voy a tener el valor de la coordenada X del vértice. Por lo tanto,
solamente me basta con la letra, o sea, con el enunciado 2, por lo tanto la letra correcta es la B. Perdón, ahí está de nuevo la nota. ¿Sí? Genial. Vamos ahora con el penúltimo ejercicio, ya que esto es de la PSU del año pasado, ¿sí? De la PSU de admisión 2018. Entonces me dice, la parábola, que representa la gráfica de una función cuadrática, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, intersecta al eje de las ordenadas. Recuerden que delante había escrito que ordenada era igual a el i, ¿ya? Entonces me está diciendo que intersecta al eje i, me está diciendo que intersecta al eje i en el punto 0,2, ¿sí? Ya, genial. Entonces dice, y tiene su vértice en el punto 2, menos 2. Entonces me dice, ¿cuál de las siguientes funciones con dominio del conjunto de los números reales está asociada a la parábola que cumple las dos condiciones que acabamos de decir? Primero acaba de aparecer ahora la fórmula que, o sea, la forma que debe tener la función cuadrática, ¿cierto? Ax cuadrado más bx más c. Entonces lo primero que nos están diciendo es dónde corta el eje y. Me estaban diciendo que corta el eje y en el 0,2, ¿ya? Y si nosotros volvemos a una diapositiva anteriores, me decían que esta función cuadrática, corta el eje y en la coordenada 0,c. Y ahora me están diciendo que la corta en el 0,2. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que el c debe ser 2, ¿cierto? Ya voy a marcar la solución antes, o sea, la solución es la letra A, por si alguien lo quiere saber con anticipación, ¿ya? Entonces, como cortan el eje y en el 0,2 y siempre la función cuadrática corta en el eje y en el coeficiente c, mi c debería ser 2, ¿cierto? Ya, con eso todo bien. Por lo tanto, ahora, si mi c es 2, yo puedo volver a esta función y reemplazar el c ahí, ¿o no? ¿Sí? Y ahora mi f de x, yo lo voy a escribir como ax cuadrado más bx más 2, ¿cierto? Antes era c, pero ahora ya encontré que c es 2. ¿Sí? Ya, genial. Entonces tenemos hasta ahora que la función debería verse más o menos de esta forma. Por lo tanto, ya podemos descartar, por ejemplo, la letra D, que tenía un más 3 al final. ¿Sí? Ya, sigamos entonces. Ahora me dice que el vértice, me había dicho que el vértice es el 2, menos 2. Es decir, si yo tengo la fórmula del vértice, esa fórmula del vértice lo tengo que igualar a esa coordenada 2, menos 2. ¿Cierto? Entonces, cuando yo quiero igualar coordenadas, fíjense esto, cuando yo quiero igualar dos coordenadas, tengo que igualar la coordenada a coordenada. Es decir, la coordenada x de este tiene que calzar con la coordenada x de esto. La coordenada y de esto tiene que calzar con la coordenada y de esto, ¿cierto? Entonces, lo primero que podemos decir entonces es que menos b partido en 2a tiene que ser sí o sí igual a 2, ¿cierto? Ya, me voy a adelantar un poco y vamos a hacer un sistema de ecuaciones en este ejercicio. ¿Ya? Así que vamos a encontrar dos ecuaciones y luego vamos a hacer un sistema. ¿Ya? Entonces, la primera igualdad que podemos decir es que menos b partido en 2a es igual a 2. Entonces, ese 2a que está abajo está dividiendo, ¿cierto? Entonces, perdón, ahí me adelanté un poco. Si yo tomo el 2a que estaba dividiendo abajo y lo quiero pasar al otro lado, lo tengo que pasar multiplicando, ¿cierto? Así que al lado izquierdo se mantiene el menos b y al lado derecho tengo el 2 y el 2a que acaba de pasar multiplicando, ¿cierto? ¿Ya? Y eso lo podemos anotar de otra forma como menos b al lado izquierdo y ese 2 por el 2a me genera un 4a, ¿cierto? Así que tenemos que menos b es igual a 4a. Pero ahora, ese menos b que está al lado izquierdo me sigue molestando un poco. Así que lo voy a pasar al lado derecho. ¿Ya? Como lo estamos pasando al lado derecho, entonces el menos b que estaba negativo al lado izquierdo, ¿cómo debe pasar al lado derecho? Debe pasar positivo, ¿cierto? Entonces acá tengo la primera ecuación que vamos a ocupar en nuestro sistema. ¿Ya? La voy a encerrar en un rectángulo. ¿Ya? Esa va a ser la primera ecuación que vamos a ocupar. Ya la vamos a dejar por ahí por mientras. Vamos a encontrar la otra ahora. ¿Cómo encontramos la otra? Ahora recuerden que teníamos asociado que la coordenada y del vértice debería ser menos 2, ¿cierto? Por eso sale esta
igualdad acá abajo, que la coordenada y que es f de menos b partido en 2a, tiene que ser igual a menos 2, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer con eso? Pero recuerden que yo tengo que menos b partido en 2a es igual a 2. Es decir, este 2 yo lo puedo reemplazar acá adentro, ¿no? Si tenemos exactamente lo mismo. Tenemos que menos b partido en 2a es igual a 2. Por lo tanto, yo tengo que f de menos b partido en 2a, yo lo puedo escribir como f de 2, ¿cierto? Y ese f de 2 sigue teniendo que ser igual a menos 2, ¿ya? Ya, espero que se haya entendido bien eso. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué significa f de 2? Ya, vamos a ver qué significa f de 2. Bueno, f de 2, si yo, fíjense que teníamos esta fórmula, entonces f de 2 yo lo debería reemplazar acá, ¿sí? Este x que yo estoy subrayando, que estoy encerrando ahora, ya no lo quiero como x, ahora lo quiero como un 2. Entonces, este x y este x lo debería yo reemplazar por un 2 también, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es f de 2? F de 2 debería ser a por 2 al cuadrado más b por 2 más el 2 que estaba al final, ¿cierto? Y eso sigue teniendo que ser igual al menos 2 que teníamos anteriormente, ¿ya? Entonces, esto que estoy encerrando acá, yo lo escribí de nuevo como lo que estoy encerrando acá, ¿sí? Esa igualdad de arriba es la misma igualdad que tenemos acá abajo, solamente que escribí de otra forma qué significaba f de 2. Vamos a desarrollar un poco más lo que teníamos acá al último, ¿ya? Entonces debería ser, ¿cuánto debería ser a por 2 al cuadrado? Bueno, 2 al cuadrado sabemos que es 4, así que a por 4 debería ser 4a, que es el que está apareciendo ahí abajo, ¿sí? Después viene más b por 2. Bueno, y b por 2 yo lo puedo escribir de otra forma como 2b, ¿cierto? Y sigue estando el más 2 que estaba al final. Y eso sigue siendo igual a menos 2, que es el menos 2 que hemos trabajado todo el rato. Y ahora por último, este 2 que yo tengo acá me está molestando un poquito. Lo voy a pasar hacia el otro lado, ¿ya? Ese 2 está positivo, yo lo voy a pasar hacia el otro lado como negativo, ¿cierto? Entonces, al pasarlo al otro lado me va a quedar el 4a más el 2b. Y como pasé el 2 que estaba positivo, lo pasé restando al otro lado como menos 2. Entonces esto al pasarlo allá lo paso como menos 2 y menos 2 con menos 2 me da menos 4, ¿cierto? Y ahora apareció ya acá la siguiente ecuación. Entonces ahora vamos a ocupar esta ecuación 1 que está acá abajo y esta ecuación 2 para hacer el sistema. ¿Ya? Vamos a borrar un poco acá lo que escribí con el lápiz. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Y la voy a escribir acá al lado, lo que acaba de aparecer como el sistema de ecuación, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que en unas clases anteriores vimos cómo resolver estas ecuaciones? ¿Sí? Estos sistemas. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser eliminar las b. Ya ustedes pueden eliminar las a en su caso si es que quieren. ¿Ya? Yo voy a eliminar las b para resolver ese sistema de ecuación. Entonces, ¿cómo voy a eliminar las b? Fíjense que el de arriba tengo el coeficiente más 2b. Entonces, en el de abajo voy a hacer aparecer el coeficiente menos 2b, ¿ya? Entonces, voy a multiplicar la ecuación de abajo por menos 2, ¿ya? Toda la ecuación de abajo. Entonces, la ecuación de arriba la voy a dejar tal cual está. Y ahora, este menos 2 lo voy a ir multiplicando con el 4a. Menos 2 por 4a, sabemos que es menos 8a, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, menos 2 por el b positivo, sabemos que debería ser menos 2b, ¿cierto? Y finalmente, el menos 2 por el 0 me va a seguir dando 0, ¿cierto? No tendría mucho sentido si es que eliminamos las dos al mismo tiempo. Si lográramos eliminar las dos al mismo tiempo, me estaría diciendo que las cosas deberían ser paralelas o que no tendría solución. O que eso lo deberíamos ver en la clase de sistemas de ecuación. ¿Ya? En este caso no se podrían eliminar al mismo tiempo, pero sí puedes eliminar o solo el A o solo el B. ¿Ya? Yo voy a elegir el B, pero pueden hacerlo ustedes en su casa de eliminar el A. ¿Sí? Entonces ya, ahora el sistema de ecuación se vería como lo último que acaba de aparecer, ¿cierto? ¿Y cómo resolvíamos esto? Cuando ya los coeficientes estaban igualados pero con signos distintos, sumábamos para abajo.
¿cierto? Entonces, como vamos a sumar todo lo que tenemos al lado izquierdo, es decir, el 4a más el 2b, lo tengo que sumar con lo que estaba abajo en el lado izquierdo, con el menos 8a menos 2b, ¿ya? Y vamos a sumar todo lo que está al lado derecho, es decir, el menos 4 lo vamos a sumar con el 0. Y menos 4 más 0, sabemos que siempre va a ser menos 4, ¿cierto? Y ahora fíjense que al sumar estas dos cosas, el 2b positivo y el 2b negativo, ¿qué les debería pasar? Se deberían cancelar, ¿cierto? Así que me queda 4a menos 8a. Y 4a menos 8a, sabemos que debería ser menos 4a, ¿cierto? Y eso sigue estando igual a menos 4, ¿sí? Y ahora, ese menos 4 que está multiplicando la, yo lo voy a pasar al lado derecho. Si el menos 4 está multiplicando, ¿cómo pasa hacia el lado derecho? Debería pasar dividiendo. Y lo voy a pasar con signo y todo, ¿ya? Lo pueden hacer con signo y todo, o pueden multiplicar por menos 1 y borrar ambos negativos de ambos lados, como ustedes quieran, ¿ya? En este caso yo decidí pasar el menos 4 entero hacia abajo. Y menos 4 dividido en menos 4, sabemos que es 1, ¿cierto? Por lo tanto, obtuve que el coeficiente de la tiene que ser 1. Pero ahora, ¿qué hago? Con este coeficiente de la lo voy a reemplazar en esta ecuación que tenemos acá, ¿ya? Con la que estuve guiando la flecha, ¿sí? Entonces, al reemplazarlo en esa ecuación, ¿cuánto me debería quedar? Me debería quedar que 4 por el a, que es 1, más b, tiene que ser igual a 0, ¿cierto? ¿Ya? Eso me da que 4 más b es igual a 0, y ese 4 que está sumando al lado izquierdo, lo tengo que pasar al otro lado como menos 4. Por lo tanto, b es igual a menos 4. Entonces, teníamos que a es 1, b es igual a menos 4 y c es igual a 2. Por lo tanto, la respuesta correcta debería ser la letra A. Perfecto, ojalá se haya entendido todo bien con esto. Y vamos con el último ejercicio, que espero que sea bien rápido, que ya estamos un poco mal, estamos en la hora ya casi. Así que vamos a intentar explicar bien este ejercicio, y bien rápido también. Entonces, dice, sean las funciones f y g, ambas con dominio del conjunto de los números reales, ¿ya? Definidas por f de x igual a x cuadrado más 3 y g de x igual a x menos 3 y todo eso al cuadrado, ¿ya? Así que tenemos esta primera fórmula y esta segunda fórmula. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? Entonces la primera me dice, las gráficas de f y g se intersectan en el punto 1,4, ¿ya? Ese punto 1,4, recuerden que ustedes lo pueden ver como si fuera la coordenada x y la coordenada y. Esto me está diciendo que si yo al f y al g por separado los evalúo en x igual 1, el resultado de eso, en ambos casos, en f y en g, me debería arrojar el 4, ¿ya? Si es que en ambas funciones, cuando yo evalúe en 1, me arrojan el mismo resultado, igual 4, eso me va a decir que las gráficas se deberían intersectar en ese mismo punto. ¿Por qué? Porque al final ambas funciones lo tendrían en común, ambas funciones la tendrían en sus gráficos, por lo tanto deberían intersectarse en ese punto, ¿sí? Entonces, lo que les decía, vamos a evaluar f en 1, ¿ya? F era esa ecuación que acaba de aparecer acá abajo, ¿ya? Y voy a tomar f, le voy a sacar las x, y ahora la voy a reemplazar por un 1, ¿ya? Y si yo le reemplazo un 1 a la izquierda, tengo que reemplazar ese mismo 1 a la derecha, ¿cierto? Así que, ¿cuánto me debería quedar eso? F de 1 es igual a 1 al cuadrado más 3. Es decir, eso es igual a 1 más 3, y sabemos que 1 más 3 es igual a 4. Por lo tanto, por ahora sabemos que el 1,4 sí está en la gráfica del f. Ahora falta ver si también está en la gráfica del g. Entonces, vamos a tomar el g, ¿ya? Y voy a escribir su molde acá abajo, ¿ya? Su molde sin los x, ¿ya? Y ahora, en vez de x, voy a reemplazar por un 1. Es decir, a donde había x, y ahora debo colocar un 1. Es decir, va a aparecer un 1 ahí adentro del paréntesis, ¿sí? ¿Cuánto debería ser eso? Tengo que 1 menos 3 y todo eso está al cuadrado. Es decir, 1 menos 3, sabemos que es menos 2, y menos 2 al cuadrado, sabemos que es 4. Por lo tanto, el 1,4 sí está en ambas funciones. En ambas funciones evalué el 1 y en ambas funciones me arrojó el 4. Por lo tanto, la afirmación 1 es verdadera, ¿ya?
Vamos a hacer una separación acá. Ahora vamos a ver el enunciado 2. Me dice, si x es igual a 5, entonces la resta de f de x con g de x, con el x igual 5, debería ser igual a 24. ¿Ya? En otras palabras, lo que me están preguntando acá es, efectivamente, si f de 5 menos g de 5 debería ser igual a 24. Eso es lo que me están preguntando ahora. ¿Ya? Entonces, de nuevo, vamos a ver cuánto es f de 5. Entonces, tomo el molde de f y le reemplazo un 5 adentro. Es decir, me va a quedar 5 al cuadrado más 3. Eso sabemos que es 25, el 5 al cuadrado, más el 3 que teníamos ahí al lado. Y 25 más 3 debería ser igual a 28, ¿cierto? Ya, ahora vamos a sacar por separado cuánto es g de 5. ¿Sí? Entonces, de nuevo, anotamos el molde de la letra g, o sea, de la función g, y le vamos a reemplazar un 5 adentro. ¿Sí? Es decir, me debería quedar algo así. Es decir, 5 menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 menos 3? Bueno, sabemos que es 2, y ese 2 tiene que estar al cuadrado, por lo tanto el resultado es 4. Por lo tanto, ahora, f de 5 menos g de 5 debería ser igual a 28 menos 4, ¿cierto? Y sabemos que eso es efectivamente 24. Por lo tanto, la afirmación 2 también es verdadera. ¿Sí? Voy a borrar un poco acá para hacer un poco más de espacio. Y por último, la preimagen del 7, según la función f, es menos 2 y 2. ¿Ya? Entonces, si recuerdan la clase anterior, habíamos dicho que habían dos conjuntos. El conjunto de las preimágenes y el conjunto de las imágenes, ¿cierto? ¿Ya? Y me están preguntando que tengo que llevar f al conjunto de las imágenes. Ese 7 que me estaba diciendo la afirmación 3, ese 7 está acá, en el conjunto de las imágenes. ¿Sí? Y me están preguntando cuáles son los números en el conjunto de la preimagen que me llevaban al 7. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a resolver nosotros es f de x igual a 7. Y vamos a encontrar cuáles son esos x que me generan que el f sea igual a 7. ¿Ya? Entonces tenemos que partir, como el 7 está en el conjunto de las imágenes, recuerden que también en el conjunto de las imágenes estaban metidos los f de x, ¿cierto? Por eso yo estoy diciendo f de x igual a 7. ¿Pero qué era f de x? Bueno, el enunciado me decía que f de x es x cuadrado más 3. Por lo tanto, yo voy a querer resolver x cuadrado más 3 igual a 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver eso? Tengo que despejar el x. Entonces, ese 3 que está al lado izquierdo, que está sumando, lo voy a pasar, este 3 que está positivo, lo voy a pasar al otro lado como menos 3, ¿cierto? Entonces me debería quedar x cuadrado es igual a 7 menos 3. Y 7 menos 3 sabemos que es 4, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora lo correcto debería ser aplicar raíz, ¿cierto? Es decir, voy a aplicar la raíz al x y la raíz al 4. ¿Ya? Por un lado se me van a cancelar la potencia con la raíz, es decir, esa raíz cuadrada que yo tenía se cancela con la potencia del 2 y me queda solo el x. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 4? Bueno, sabemos que debería ser más o menos 2. Cualquiera de los dos me sirve. Por lo tanto, esta es la preimagen del 7. ¿Ya? Que es exactamente la misma que me arrojaba el enunciado. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. ¿Ya? Una idea es poner el valor absoluto, como dice Víctor Hugo, o la otra es también asumir al tiro que van a ser más o menos las respuestas, ¿sí? Si yo le coloco el valor absoluto, es otra forma de decir que la solución es más o menos 2, ¿ya? Yo les sugiero que por ahora cuando hagan ecuaciones y en las ecuaciones apliquen raíces, no se preocupen tanto del valor absoluto, ¿ya? Solamente preocúpense de que si están resolviendo una ecuación y al resolver la ecuación tienen que aplicar raíces, no se olviden que el resultado puede ser el positivo o puede ser el negativo, ¿ya? Pero olvídense un rato del valor absoluto, solamente preocúpense de que al aplicar raíz me dio más menos 2, ¿ya? Y como me dio más menos 2 y las preimágenes me decían que debería haber sido el más menos 2, la afirmación 3 es lo correcto, ¿ya? Ya, es que como, no sé si se acuerdan que
una clase de de raíces, dijimos que si nosotros teníamos la raíz cuadrada de x cuadrado, era igual al valor absoluto de x, ¿ya? Pero yo quiero que el valor absoluto de x sea igual a 2, ¿cierto? ¿Ya? Pero si el valor absoluto de x es igual a 2, eso me va a decir que el x puede ser o 2 o puede ser menos 2. Vamos a llegar al mismo resultado. Por eso les digo que olvídense un poco eso del valor absoluto, no se queden con eso, ¿ya? Solamente preocúpense de que al aplicar raíz se consideren el positivo y el negativo. Ya, esos serían todos los ejercicios por hoy. Espero que se haya entendido bien la materia de la función cuadrática, ¿ya? Para la próxima clase ya vamos a indagar mucho más en la función raíz, en la función potencia, la función logaritmo y la función exponencial, ¿ya? Así que eso, para más ejercicios recuerden que pueden visitar la página de Puntaje Nacional, hacer ensayos y ahí pueden pedir ejercicios de distintas dificultades, ¿ya? Les sugiero que practiquen ejercicios tanto teóricos, que fueron como los 3 primeros que hicimos, como también ejercicios prácticos, ¿ya? Que son como más de encontrar números y encontrar coeficientes y así, esas cosas, ¿ya? Entonces hagan un equilibrio en los ejercicios de ejercicios teóricos y ejercicios prácticos, ¿ya? Eso, que tengan una muy buena semana, que tengan un lindo feriado el día de mañana y nos vemos ya el próximo lunes a la misma hora, a las 6. Así que eso, muchas ganas para el estudio y que les vaya muy bien.